Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que con toda la energía del mundo porque el vídeo de hoy, ay chicas, ay chicos, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de la moda que nos dejó a todos boquiabiertos, un momento que combinó elegancia, un toque de drama, y por supuesto nuestros amadísimos Andercel y Kerem Bürsin. Vamos a desmenuzar ese icónico instante donde un vestido necesitó ser rescatado, y lo más importante, vamos a analizar el por qué generó tanta conversación y cómo influyó en la percepción de la moda de celebridades. ¿Listos para el chismecito fashionista? Yo sé que sí. Antes de que sigamos, un favorcito rapidísimo. Si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Haz clic en ese botoncito rojo y únete a nuestra comunidad fashionista. Te prometo que no te vas a arrepentir. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para compartir contigo. Además, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, manos a la obra. Bien, vamos a poner en contexto este momentazo. Andercel, para quienes no la conozcan, es una actriz turca increíblemente talentosa y, obviamente, una belleza. Kerem Bürsin, por su parte, es también un actor turco guapísimo y con un carisma que derrite montañas. Ambos protagonizaron la serie Senkalkam, que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una legión de fans que los amaban y seguían cada uno de sus pasos. El Anker Feber estaba en su punto más alto. Y es precisamente durante la promoción de esta serie, en uno de esos eventos glamorosos y llenos de flashes, donde ocurrió, el incidente Andercel lucía espectacular como siempre. Llevaba un vestido precioso, largo con una caída fluida, de un diseñador reconocido, un sueño. El color, según recuerdo, era un tono que realzaba su piel y resaltaba sus ojos. Quizás era un sutil rosa empolvado, o tal vez un celeste cielo que complementaba su aura. Necesitaría revisar las fotos de nuevo para confirmar. Pero lo que sí recuerdo es que el diseño era impecable, corte perfecto, detalles delicados, una obra de arte hecha para resaltar su belleza. Pero como suele suceder en estos eventos, entre el ajetreo, las poses para las fotos, el contacto con tanta gente y la inevitable tensión que se siente en el ambiente del vestido sufrió un pequeño percance. Una parte de la falda se enganchó con algo. Podría haber sido con la esquina de una mesa, con el tacón afilado de una invitada o incluso con algún adorno filoso del potocal. El peligro acechaba en cada esquina. Ahí es donde entra nuestro héroe, Kerem Bürsin. Sí, chicas, Kerem al rescate. Rápidamente, con una elegancia y una discreción admirables, Kerem se percató de la situación y, sin dudarlo, se acercó a Ande y la ayudó a desenganchar el vestido. Todo fue rápido, sutil, un movimiento casi imperceptible, pero las cámaras capturaron el momento preciso. Nada escapa al ojo de los paparazzi. Y por supuesto, las imágenes se viralizaron a una velocidad impresionante. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, todos se inundaron con fotos y vídeos del rescate. Ahora, ¿qué este momento generó tanta conversación? Bueno, hay varios factores en juego. Primero, la popularidad de Ande y Kerem. Ya eran una pareja muy querida por el público, y cualquier interacción entre ellos era motivo de celebración para sus fans. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al milímetro. Los fans de Anker eran unos verdaderos detectives. Segundo, la elegancia y caballerosidad de Kerem. Su reacción fue instintiva, mostrando un gran respeto y cuidado por Ande. Esto obviamente lo hizo verse aún más atractivo ante los ojos de sus fans. Un príncipe azul moderno. Demostró que más allá de la pantalla, era un caballero. Y en un mundo donde los gestos de cortesía a veces parecen olvidados, la acción de Kerem resonó aún más fuerte. Pero además de lo obvio, creo que este incidente también toca un tema importante en la percepción que tenemos de la moda de las celebridades. A menudo vemos a las estrellas como figuras perfectas, inalcanzables, que siempre lucen impecables. Sus vidas parecen sacadas de un cuento de hadas, llenas de glamour y perfección. Sus atuendos siempre parecen estar a la medida, sus peinados siempre están perfectos y sus maquillajes siempre impecables.
Sin embargo, este pequeño incidente nos recordó que al final del día, son personas como nosotros, que también pueden tener percances y errores. Que detrás de la imagen pulida que vemos en las revistas y en la televisión, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y defectos. Y es aquí donde entra la magia de la autenticidad. En un mundo donde todo parece estar cuidadosamente planeado y editado, donde las redes sociales están llenas de filtros y poses estudiadas, un momento como este, donde vemos a una celebridad enfrentando un problema real, nos conecta con ellos de una manera más profunda. Nos damos cuenta de que no son perfectos, que también tienen sus momentos de vulnerabilidad, y eso los hace más humanos y cercanos a nosotros. De repente dejan de ser figuras inalcanzables y se convierten en personas con las que podemos identificarnos. Y esa conexión es lo que realmente engancha al público. Además, este incidente también sirvió para destacar la importancia de la reacción ante la adversidad. Ande, en lugar de avergonzarse o sentirse incómoda, mantuvo la compostura y siguió adelante con la alfombra roja. No dejó que el incidente arruinara su momento. Mantuvo la sonrisa en su rostro y siguió posando para las cámaras como si nada hubiera pasado. Una verdadera profesional. Y Kerem, con su rápida intervención, demostró que un pequeño acto de amabilidad puede marcar la diferencia. Que no se necesita ser un superhéroe para salvar el día. A veces, un simple gesto de cortesía y consideración es suficiente para hacer la diferencia. Pero volviendo al vestido en sí, es importante analizar el impacto que tuvo este incidente en la percepción del diseño. A pesar del percance, el vestido siguió siendo el centro de atención. Su diseño, su color, su caída, todo seguía siendo impecable. De hecho, el incidente podría incluso haberle dado un impulso adicional, generando aún más interés en la marca y en el diseñador responsable. Una publicidad inesperada y completamente gratuita. Seguro que las ventas del vestido se dispararon después de este incidente. Pensemos en esto, ¿cuántas veces hemos visto a celebridades luciendo vestidos espectaculares en alfombras rojas, y al día siguiente ya nos hemos olvidado de ellos? En cambio, este vestido, gracias al incidente, se quedó grabado en nuestra memoria colectiva. Se convirtió en parte de la historia de Hande y Kerem, en un símbolo de su química y su conexión. El vestido del rescate pasó a la historia de la moda y del mundo del espectáculo. Un vestido que trascendió su función original para convertirse en un símbolo de algo más grande. Además, este incidente también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la moda. Un vestido, por muy caro y exclusivo que sea, es simplemente una prenda de vestir. Puede ser hermoso, elegante, sofisticado, pero al final del día, es solo un objeto material. Lo que realmente importa son los momentos que vivimos con él, las historias que construimos a su alrededor. Los recuerdos que creamos mientras lo llevamos puesto. Y en este caso, el vestido de Hande Erçel se convirtió en el protagonista de una historia que nos habla de elegancia, caballerosidad, autenticidad y conexión humana. Una historia que nos recuerda que a veces, los momentos más inesperados son los que más nos marcan. Que la vida está llena de sorpresas y que a veces son esos pequeños percances los que nos dan la oportunidad de mostrar nuestra verdadera personalidad. Analicemos la psicología detrás de la reacción del público. La admiración por la acción de Kerem no solo se basa en su galantería, sino también en un deseo subconsciente de ver representadas cualidades como la protección y el cuidado. En un mundo a menudo percibido como caótico e impredecible, la imagen de alguien interviniendo para solucionar un problema, incluso uno menor, genera una sensación de seguridad y confianza. Además, el efecto halo juega un papel importante. La percepción positiva que ya existía sobre Kerem, alimentada por su atractivo físico y su éxito profesional, se extendió a este acto, amplificando su impacto. En cuanto a Hande, su reacción calmada y profesional solidificó su imagen como una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de manejar situaciones inesperadas con gracia. El impacto en la industria de la moda también es digno de mención. Más allá del impulso publicitario inmediato para el diseñador del vestido, el incidente sirvió como un recordatorio de la importancia de la funcionalidad y la practicidad en el diseño de prendas para eventos públicos. A menudo, la estética prevalece sobre la comodidad y la facilidad de movimiento, lo que puede llevar a situaciones incómodas para quienes las visten. Este incidente podría haber provocado un replanteamiento en algunos diseñadores sobre la necesidad de equilibrar la belleza con la usabilidad. Además, exploremos la influencia de los medios sociales en la narrativa. Si el incidente hubiera ocurrido en la era pre-Internet,
es probable que hubiera recibido una cobertura mucho menor y su impacto habría sido limitado. Sin embargo, la viralización instantánea de las imágenes y los vídeos a través de las redes sociales permitió que el evento alcanzara a una audiencia global en cuestión de minutos. La posibilidad de comentar, compartir y crear memes en torno al incidente amplificó su alcance y lo convirtió en un fenómeno cultural. Además, las propias celebridades tienen ahora un mayor control sobre la narrativa, pudiendo responder directamente a las reacciones del público y moldear la percepción del evento. Finalmente, el incidente del vestido de Hande y Kerem también nos demuestra el poder de las redes sociales para amplificar y moldear la percepción que tenemos de la moda. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones. Los fans de la pareja inundaron las redes con mensajes de apoyo y admiración, creando una ola de positivismo que contribuyó a reforzar aún más la imagen de Hande y Kerem. Hashtags como #Andercel, #Kerembursin y #Anker dominaron las tendencias durante días. Y es que en la era digital, la moda ya no se limita a las pasarelas y las revistas. Ahora, las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para la difusión de tendencias y la interacción con el público. Los influencers y las celebridades se han convertido en los nuevos gurús de la moda. Las celebridades como Hande y Kerem son conscientes de este poder y lo utilizan para conectar con sus fans y construir una imagen pública sólida y positiva. Saben que cada post, cada story y cada interacción son oportunidades para conectar con su audiencia y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. En resumen, el incidente del vestido de Andercel y Kerem Bürsin fue mucho más que un simple percance en la alfombra roja. Fue un momento que nos recordó la importancia de la elegancia, la caballerosidad, la autenticidad y la conexión humana. Un momento que nos invitó a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la moda y el poder de las redes sociales para moldear nuestra percepción de las celebridades. Y sobre todo un momento que nos demostró que a veces, los momentos más inesperados son los que más nos marcan. Un pequeño incidente que se convirtió en un gran momento. Y bien, mis fashionistas, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del incidente del vestido de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? ¿Creen que este incidente influyó en la percepción que tenemos de la moda de las celebridades? ¿Creen que este tipo de momentos de autenticidad son valiosos en el mundo de la fama? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus opiniones y teorías. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos fashionistas y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, la moda es una forma de expresión. Diviértanse, experimenten y siéntanse seguros de sí mismos. No se dejen influenciar por las tendencias si no se sienten cómodos con ellas. Lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos fashionistas. Hasta la próxima.